Hay un pueblo en Italia donde las puertas se abren solas a las 3 de la mañana. Otro en Estados Unidos, donde los niños escuchan voces que los llaman por su nombre. Y uno en México, donde la gente jura haber visto sombras caminando por calles vacías desde hace 50 años. Estos lugares existen. No son leyendas, son pueblos reales que puedes visitar ahora mismo, si te atreves. Y lo que pasó ahí es tan perturbador que la gente prefirió irse y nunca volver. Dejaron sus casas, sus recuerdos, todo. Te voy a contar por qué quedaron abandonados y qué es lo que todavía sucede ahí cuando cae la noche. Pueblo número 1. Craco, Italia. Imagina un pueblo construido sobre una montaña. Casas de piedra apiladas unas sobre otras. Calles tan estrechas que apenas pasa una persona. Desde lejos parece un castillo medieval, hermoso. Pero cuando te acercas te das cuenta de que no hay nadie. Las ventanas están rotas, las puertas cuelgan de las bisagras. El viento hace un sonido que parece un lamento. Este es Craco, un pueblo en el sur de Italia que fue abandonado en 1963. La historia oficial dice que hubo un terremoto y que la gente tuvo que irse. Pero eso no explica por qué nunca volvieron. No explica por qué después de 60 años el pueblo sigue intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Y sobre todo, no explica lo que empezó a pasar después. Los primeros reportes llegaron en los años 70. Fotógrafos que visitaban Craco para tomar imágenes del pueblo empezaron a notar algo raro. En las fotos aparecían figuras en las ventanas, siluetas borrosas que no estaban ahí cuando tomaron la imagen. Al principio pensaron que era un efecto de la luz, pero cuando volvieron de noche con cámaras infrarrojas, captaron algo peor: movimiento. Sombras que caminaban por las calles vacías, puertas que se abrían solas y, lo más escalofriante, voces. Un equipo de investigadores paranormales grabó audio en 2008. Dejaron grabadoras en diferentes casas durante toda la noche. Cuando revisaron las cintas, escucharon conversaciones en italiano antiguo, voces de mujeres llorando, niños riendo, pasos subiendo escaleras. Pero lo que más los perturbó fue esto. En una de las grabaciones se escucha claramente a alguien susurrando "Vete de aquí", en inglés moderno. Como si lo que sea que habita Craco supiera que estaban ahí y no los quería. Ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasó realmente en 1963? Porque un terremoto no hace que toda una población huya y nunca regrese. La gente reconstruye, vuelve, pero no en Craco. Hay una teoría que pocos mencionan. Antes del terremoto, hubo una serie de muertes extrañas. 5 personas murieron en sus casas sin razón aparente. Simplemente amanecieron sin vida. Los doctores no pudieron explicarlo. No había marcas, no había veneno, nada. Y justo después de la 5ª muerte, vino el terremoto. Como si algo hubiera despertado. Déjame en los comentarios si crees que fue coincidencia o si piensas que hay algo más. Pueblo número 2. Centralia, Pensilvania. Ahora vamos a Estados Unidos. A un pueblo que literalmente arde bajo tierra. Centralia era un pueblo minero normal. Familias, escuelas, iglesias. Más de 1000 personas vivían ahí en los años 50. Pero en 1962 pasó algo que cambió todo. Había un basurero cerca de las minas de carbón. Alguien decidió quemarlo para hacer espacio. Nadie pensó que el fuego llegaría a las venas de carbón subterráneas, pero llegó y nunca se apagó. El fuego todavía arde hoy, 60 años después. Bajo tus pies, si caminas por Centralia, hay temperaturas de más de 500 grados. El suelo humea.
de las grietas sale vapor tóxico. Y algunas partes del pavimento están tan calientes que puedes freír un huevo. La gente empezó a irse en los 80, cuando se dieron cuenta de que el fuego nunca pararía. El gobierno ofreció comprarle sus casas. La mayoría aceptó, pero algunos se quedaron, y esos son los que cuentan las historias más perturbadoras. Dicen que por las noches se escuchan golpes bajo el suelo, como si alguien estuviera atrapado en las minas, tratando de salir. Dicen que hay zonas del pueblo donde las brújulas enloquecen, giran sin control, los teléfonos dejan de funcionar y los perros se niegan a caminar. Pero lo que más me perturba de Centralia no es el fuego, es lo que encontraron en 1992. Un equipo de rescate estaba explorando las minas para ver si podían sellar algunas entradas. Bajaron a un túnel que nadie había visitado en 30 años. Y en la pared, escrito con carbón, había un mensaje: no dejen que salga. Nunca explicaron qué significaba. Nunca dijeron si encontraron algo más en ese túnel. Simplemente sellaron la entrada y no volvieron a hablar del tema. Hoy quedan menos de 10 personas en Centralia. El gobierno borró el pueblo del mapa. Literalmente, si buscas Centralia en Google Maps, no aparece el nombre, solo carreteras vacías y humo saliendo del suelo. ¿Alguno de ustedes conoce un lugar así? ¿Un sitio donde algo arde sin parar? Cuéntamelo abajo. Pueblo número 3. Real de 14, México. Ahora cruzamos a México, a un pueblo minero en el desierto de San Luis Potosí. Real de 14 era rico, muy rico. En el siglo XIX sacaban toneladas de plata de sus minas. Había mansiones, teatros, plazas. Más de 40,000 personas vivían ahí en los años 50. Pero cuando la plata se acabó, la gente se fue y dejaron el pueblo vacío. O eso creían. Porque Real de 14 tiene un secreto, algo que los turistas no saben cuando visitan las ruinas. El pueblo está conectado por un túnel de 2,5 kilómetros que atraviesa la montaña. Es la única forma de llegar, un túnel oscuro, estrecho, construido hace más de 100 años. Y dentro de ese túnel pasan cosas que nadie puede explicar. La gente que lo cruza de noche reporta lo mismo una y otra vez. Escuchan pasos detrás de ellos. Cuando voltean, no hay nadie. Ven luces que flotan en la oscuridad, luces que se mueven como si alguien las cargara, pero no hay nadie. Y lo peor, algunos conductores juran haber visto a una mujer de blanco parada en medio del túnel. Cuando frenan para no atropellarla, ella desaparece. Simplemente se evapora. Los locales le llaman la Llorona del túnel. Dicen que era una mujer que murió ahogada en las minas cuando se inundaron en 1910. Dicen que todavía busca a sus hijos. Pero hay otra historia, una que pocos conocen. En 2015, un grupo de exploradores urbanos decidió pasar la noche en una de las casas abandonadas de Real de 14. Llevaron cámaras, linternas, todo el equipo. Documentaron todo en video. A las 2 de la mañana, mientras estaban en el segundo piso de la casa, escucharon que alguien abría la puerta principal. Pasos subiendo las escaleras. Uno de ellos grabó todo con su teléfono. En el video se ve claramente cómo la manija de la puerta del cuarto empieza a girar, lento, como si alguien estuviera tratando de entrar sin hacer ruido. Salieron corriendo. Dejaron todo el equipo ahí. Y cuando volvieron al día siguiente, con más gente, encontraron algo que los heló la sangre. Todas sus cosas estaban perfectamente apiladas en el centro del cuarto. Las mochilas, las cámaras,
todo ordenado como si alguien hubiera limpiado. Pero en la pared, escrito con polvo, había una palabra: quédense. Nunca volvieron. Si has estado en Real de 14 o conoces el túnel, déjame tu experiencia en los comentarios, porque este pueblo todavía tiene secretos. Pueblo número 4. Pripyat, Ucrania. Este lo conoces, Pripyat, el pueblo que se evacuó después del desastre nuclear de Chernóbil en 1986. La historia es clara. Hubo una explosión nuclear. La radiación contaminó todo. La gente tuvo 36 horas para irse. Dejaron todo: juguetes, fotos, comida en la mesa, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero lo que no te cuentan es lo que pasa ahora. Pripyat sigue abandonado. Es una zona de exclusión. No puedes entrar sin permiso especial. Pero los guardias que patrullan el área cuentan historias que no salen en los documentales. Dicen que por las noches se ven luces en los edificios, como si alguien estuviera usando linternas, pero cuando van a revisar, no hay nadie. Dicen que se escuchan risas de niños viniendo del parque de diversiones, el lugar donde quedó la famosa rueda de la fortuna oxidada. Un guardia llamado Dimitri contó esto en una entrevista en 2019. Él patrullaba cerca de la escuela primaria. Eran las 11 de la noche, y de repente escuchó música, una canción infantil sonando desde adentro del edificio. Entró con su linterna, subió al segundo piso, y ahí, en un salón de clases, había una radio vieja encendida, sonando. Él la apagó, pero cuando salió del salón y caminó 20 metros, la música volvió a sonar. Corrió de regreso. La radio seguía apagada, pero la música continuaba, como si viniera de las paredes. Se fue y no volvió a entrar a ese edificio. Científicos dicen que es imposible. No hay electricidad en Pripyat, no hay baterías que duren 40 años, pero la música sigue sonando. Y hay algo más, algo que los turistas no saben. En 2020, un grupo de exploradores ilegales entró a Pripyat de noche. Grabaron todo. En uno de los videos, mientras caminan por un pasillo del hospital, se ve claramente una sombra que cruza el final del corredor. Una sombra alta, con forma humana. Ellos no lo vieron en el momento, solo cuando revisaron el video. Y cuando pausas la imagen justo en el momento correcto, puedes ver que la sombra no tiene cabeza. Ese video está en internet. Búscalo si te atreves. Pueblo número 5, Bowery, California. Y llegamos al último pueblo. Y este es especial, porque tiene una maldición documentada. Bowery fue un pueblo minero en California. Oro. Miles de personas llegaron en los 1800 buscando fortuna. Pero Bowery era violento. Había asesinatos cada semana, robos, incendios. Era el salvaje oeste en su versión más cruda. Cuando el oro se acabó, la gente se fue, y Bowery quedó congelado en el tiempo. Hoy es un parque estatal. Puedes visitarlo, caminar por las casas, ver los objetos exactamente como los dejaron hace 100 años. Pero hay una regla que todos los guardias te dicen: no te lleves nada, ni una piedra, ni un clavo, nada. ¿Por qué? Porque Bowery está maldito. Cada año, el parque recibe docenas de paquetes por correo. Son personas devolviendo cosas que se robaron de Bowery, y todas incluyen cartas contando lo mismo: pérdida de trabajo, enfermedades, accidentes, divorcios, muerte de mascotas. Todo empezó después de llevarse algo del pueblo. Una mujer escribió: tomé una piedra pequeña como recuerdo. A la semana, mi hijo tuvo un accidente de auto. Mi esposo perdió su trabajo y yo desarrollé un tumor. Devuelvo la piedra. Por favor, rompan la maldición. Otra carta decía: me llevé un clavo oxidado. Mi casa se incendió 2 meses después. Perdí todo. Aquí está el clavo. No quiero nada más de Bowery. Los guardias tienen una caja llena de estas cartas. Cientos. Y todas cuentan historias similares. ¿Superstición? Tal vez. Pero lo raro es que cuando devuelven el objeto, las cosas mejoran. Las enfermedades entran en remisión. Consiguen trabajo nuevo. Como si algo se rompiera. Los nativos americanos que vivían en esa zona antes de Bowery dicen que la tierra está manchada con sangre. Demasiada violencia, demasiada muerte, y que los espíritus de los que murieron ahí no descansan, se aferran a los objetos, y si te llevas algo, te siguen a casa. Bowery es hermoso de día, pero cuando el sol se oculta, los guardias se van.
Nadie se queda de noche, porque las cosas empiezan a moverse. Las puertas se cierran solas, se escuchan pasos en las casas vacías, y si miras por las ventanas, a veces ves caras mirándote de vuelta. Si alguna vez has tomado algo de un lugar abandonado y te pasó algo raro después, cuéntamelo, porque tal vez no fue coincidencia. Estos 5 pueblos existen. Puedes buscarlos en Google Maps, puedes ver fotos, hasta algunos puedes visitarlos. Pero todos tienen algo en común: quedaron vacíos por una razón, y lo que sea que causó eso todavía está ahí. Craco con sus sombras que no deberían existir, Centralia con su fuego eterno y sus mensajes en las paredes, Real de 14 con su túnel maldito y sus visitantes nocturnos, Pripyat con su música imposible y sus sombras sin cabeza, y Bouri con su maldición que arruina vidas. La pregunta es, ¿por qué estos lugares nos perturban tanto? ¿Es porque quedaron congelados en el tiempo o es porque algo realmente se quedó ahí cuando todos se fueron? Yo tengo mi teoría. Creo que hay lugares donde pasaron tantas cosas malas, tanta tristeza, tanto miedo, que esa energía se quedó impregnada, como una huella. Y cuando visitas esos lugares, esa huella te toca, te marca. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿Has estado en alguno de estos pueblos? ¿Conoces algún otro lugar abandonado con historias paranormales? Déjamelo en los comentarios. Y si te quedaste hasta aquí, si aguantaste estas 5 historias sin pausar, entonces estás listo para lo que viene, porque el video que sale ahora en la pantalla es aún más perturbador.